Bueno, vamos a meternos con una pregunta que parece simple, pero que en realidad es un lío tremendo. ¿Qué es el derecho? Parece fácil, ¿verdad? Pues es una cuestión que lleva siglos volviendo locos a filósofos y juristas. Hoy vamos a intentar desenredar por qué algo tan fundamental para la sociedad es tan, pero tan difícil de definir. Y para empezar, fijaos en esto, una cita potentísima de Immanuel Kant. Lo dijo hace más de 200 años. ¿Y sabéis qué? La cosa no ha cambiado mucho. El misterio sigue ahí, totalmente vigente. Esto nos pone en situación perfectamente para entender el problema que vamos a explorar. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de la cuestión. A ver, ¿cómo es posible que algo que regula prácticamente todo en nuestra vida sea tan escurridizo, tan complicado de meter en una sola definición? Pues resulta que gran parte de la respuesta está en la propia palabra. Aquí está la raíz de todo. La palabra derecho es lo que los expertos llaman un término multívoco, o sea que no tiene un único significado, ni mucho menos. Se usa para hablar de un montón de cosas distintas, dependiendo de quién hable y desde qué punto de vista lo esté mirando. Esta lista lo deja clarísimo. Pensemos un momento. Para un profesor de universidad es una ciencia que se estudia. Para cualquiera de nosotros es nuestro derecho a la libertad de expresión. Para un político es un código lleno de normas. Y para un filósofo es un ideal, casi un sinónimo de justicia. Lo más curioso es que todas estas formas de verlo son correctas. Y claro, ahí es donde empieza la complejidad. Vale, pues vamos a bucear en la primera gran corriente de pensamiento, el iusnaturalismo. Para la gente que sigue esta idea, los iusnaturalistas, el derecho es muchísimo más que un simple libro de reglas. Para ellos está pegado, pero pegado a la moral y a la justicia. Podríamos decir que son los grandes idealistas del mundo del derecho. A ver, para que nos entendamos, su idea clave es esta. Si una ley es radicalmente injusta, imaginemos una ley que permitirá la esclavitud, para ellos eso sencillamente no es derecho de verdad. Creen que el derecho tiene que estar conectado a la dignidad humana, a la ética. Si no lo está, es otra cosa, pero no derecho. Y ojo, que dentro de esta corriente hubo dos grandes bandos. Por un lado estaba la rama teológica, con gente como Santo Tomás de Aquino, que defendía que el derecho verdadero venía de Dios. Pero luego, por otro lado, apareció la rama racional, con filósofos como Grocio o el propio Kant, que dijeron, un momento, la fuente de estos derechos no es Dios, es la razón humana. Venga, ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Dejamos a los idealistas y nos vamos a conocer a los arquitectos del derecho, los seguidores del iusformalismo, o como se le conoce más, del positivismo jurídico. A esta gente lo que le importa es la estructura, las reglas del juego, los procedimientos. Aquí la cosa cambia por completo. La moral se queda fuera de la ecuación. Para un positivista, el derecho es lo que la autoridad competente dice que es, y punto. Si se ha seguido el procedimiento correcto para crear la ley, es derecho. Que esa ley sea justa o injusta es un debate para otro día. No afecta a su validez. Y esta cita de Hans Kelsen, que es uno de los padres de esta corriente, lo clava. El objeto de la ciencia del derecho lo constituyen las normas jurídicas. Dicho de otro modo, para un positivista, su trabajo es analizar las normas, cómo se crean, si son válidas, no si son buenas o malas. Y aquí es donde esta forma de ver las cosas se vuelve súper potente. Y también muy complicada a nivel moral. Porque claro, esta teoría nos ayuda a entender cómo auténticas barbaridades, como las que ocurrieron en el régimen nazi, se pudieron llevar a cabo bajo un sistema que, si lo miras de forma puramente técnica y formal, era derecho válido en ese lugar y en ese momento. Es una idea que da mucho que pensar, ¿eh? Y todo esto nos lleva a la tercera gran escuela, el iusrealismo. Los realistas aparecen en escena y dicen algo así como un momento, dejémonos de ideales y de lo que dicen los libros de leyes. Vamos a fijarnos en lo que pasa de verdad en la calle, en los juzgados». Para un realista, el derecho no es un tema de lógica, es un tema de experiencia. Lo que importa es la conducta humana. El derecho de verdad, el que te afecta, es la sentencia que te pone un juez, la multa que te pone un policía. Es el derecho en acción, no en el papel. Y esta frase famosísima del juez estadounidense Oliver Wendell Holmes es, el lema oficial del realismo. La vida del derecho no ha sido la lógica, sino la experiencia. Es que captura a la perfección esa idea de que para entender de verdad qué es el derecho, hay que mirar cómo funciona en el mundo real. Bueno, recapitulemos. Tenemos tres visiones que parecen ir cada una por su lado. Los que se fijan en el valor, los que se fijan en la norma y los que se fijan en los hechos. Parecen incompatibles, pero ¿y si no hubiera que elegir? ¿Y si en realidad cada una de estas visiones tuviera su parte de razón? Y es justo aquí donde entra en juego una solución súper interesante. Una teoría que intenta, precisamente, unirlo todo. Busca reconciliar estas visiones que parecen enemigas para proponernos un modelo mucho más completo. Esta es la famosa teoría tridimensional. La idea es brillante.
Vamos a dejar de ver estas escuelas como si fueran equipos de fútbol rivales que no se pueden ni ver. En vez de eso, ¿por qué no pensamos en ellas como tres dimensiones de la misma cosa? Como si necesitáramos tres tipos de gafas para poder ver la imagen completa del derecho. Entonces la cosa quedaría así. El derecho tendría tres caras que no se pueden separar. Primero, la dimensión del valor, la de los naturalistas, que se pregunta ¿esto es justo? Segundo, la dimensión de la norma, la de los positivistas, que se pregunta ¿esto es válido? ¿Se ha hecho bien? Y tercero, la dimensión del hecho, la de los realistas, que se pregunta ¿esto es eficaz? ¿Se cumple en la realidad o es papel mojado? Esta tabla lo resume todo de maravilla. Fijaos que bien encaja. La dimensión del valor ligada al naturalismo y a su criterio, la justicia. La dimensión de la norma ligada al formalismo y a la validez. Y la dimensión del hecho ligada al realismo y a la eficacia. Todo tiene sentido. Y aquí llegamos a la gran conclusión. Para entender el derecho de verdad hay que verlo así, como una interacción constante. Un derecho ideal no es solo el que es justo o el que es válido o el que se cumple. Tiene que ser las tres cosas a la vez. La auténtica vida del derecho está en ese baile continuo entre el valor, la norma y el hecho. Y para cerrar, volvemos a la tensión del principio, pero con más herramientas. ¿Qué pasa cuando una ley es válida y se cumple a rajatabla, pero es profundamente injusta? La teoría tridimensional no nos da una respuesta fácil, no es una fórmula mágica, pero sí que nos da una forma mucho más rica y completa de plantear la pregunta, y nos deja ahí reflexionando sobre ese equilibrio tan delicado que en el fondo es la verdadera esencia del derecho.